Constantemente aparecen opciones terapéuticas alternativas y complementarias que nos prometen mejorar nuestra salud. Seguramente en redes sociales has visto que últimamente se han popularizado los baños de hielo. Pequeñas tinas llenas de agua helada donde las personas se sumergen por algunos minutos esperando obtener beneficios físicos y estéticos. Hemos visto a muchas figuras públicas experimentándolos y recomendándolos, pero ¿en verdad son buenos? ¿En verdad cumplen todas las promesas de mejora para nuestra salud física y mental? Hoy vamos a platicar de los baños de hielo y qué pueden hacer por ti. Empezamos DocChat. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a DocChat. El día de hoy estoy con nuestro ya gran conocido amigo, el doctor Jorge Fernández. Gracias por estar hoy aquí, Jorge. Gracias, Carlos. Un gusto. Y pues el tema del día de hoy está súper interesante. Estos baños de hielo o baños en hielo que están súper de moda en redes sociales. Todas estas inmersiones en frío, pues sí, como exposición a temperaturas frías, ¿no? Entonces, porque sí quisiera que tocáramos varios como puntos acerca de esto. Pero antes de empezar en esto, me encantaría, Jorge, que nos ayudaras un poquito como a platicarnos cómo es el tema de la termorregulación. Es decir, cómo el cuerpo regula la temperatura y por qué se han puesto de moda estos baños de frío, ¿no? O sea, vamos a hablar primero un poquito de la temperatura corporal, claro. ¿Te parece? Sí, claro. Y esto tiene que ver con cosas que hemos hablado antes, como los ciclos circadianos, ¿no? Así como tenemos un ciclo para dormir, nuestro cuerpo tiene un ciclo de temperatura, donde la temperatura corporal que tenemos más o menos 2 horas antes de la hora promedio en la que te despiertas, tu temperatura está como a un nivel muy bajo, digamos como el nivel más bajo que llega a alcanzar en el día, ¿no? Por eso cuando te desvelas tienes frío, sientes ese frío, y va subiendo y te alcanza un pico alrededor de mediodía, a partir del cual empieza a bajar, ¿no? Que también hablamos, justo para dormir necesitamos que nos dé un poco de frío. Entonces así es como la temperatura cicla a lo largo del día. Y por otro lado, nuestro cerebro tiene una estructura que se llama el hipotálamo, una parte del hipotálamo que está como acá atrás de la nariz, arriba del paladar, un termostato, literal, que es una parte del cerebro que literal recibe información de la piel, sobre todo, y de algunas vísceras para decir, hace frío, hace calor, y entonces ajustar la temperatura de modo acorde, ¿no? Es decir, si por ejemplo está haciendo mucho frío en el ambiente y eso lo sensa el cuerpo, como que manda mecanismos para calentarlo un poquito, ¿no? Y que pueda regularse, ¿no? Temblando, por ejemplo, o al revés, ¿no? Si está como, pues a lo mejor mucho calor o así, pues manda como pues señales para que enfríes un poco tu cuerpo, sudando, etcétera. Exactamente. Es correcto, ¿verdad? Correcto. Ahora, ¿esto por qué es importante y por qué los baños de frío, ¿no? se están poniendo de moda? Cuéntanos un poquito. Claro. Esto es importante porque nos da una noción de cómo es que debemos regular nuestra temperatura corporal. Y aquí es donde de nuevo pues, las abuelitas tenían razón, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Como bien dices, si tú enfrías la piel, en la gran mayoría de la extensión de la piel, pues el cerebro va a detectar frío. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Activar mecanismos como temblar, como que se nos ericen los pelitos, para que nos dé más calor, ¿no? Pero hay zonas de la piel que llamamos, los dermatólogos le llaman piel glablar, que es piel donde la sangre tiene una transición de la sangre arterial a la sangre venosa, ¿no? Y ahí hay como unas conexiones de venitas muy chiquitas, muy delgaditas, que literalmente es como si fuera el radiador del cuerpo. O sea, si tú enfrías esas partes de la piel, no ocurre esta reacción de forma inmediata. O sea, la sangre sí se alcanza a enfriar antes de que el cerebro active todos estos mecanismos de compensación. Claro. ¿Cuáles son esas zonas? Y por eso aquí digo que las abuelitas tenían razón. La cara superior la parte superior de la cara, y por eso los pañitos fríos sí bajan la fiebre un poco, y zonas de palmas y plantas de los pies. Súper. Y ahora relacionado justo con esto, y porque la exposición justo a frío, de repente ves a algunas personas a lo mejor pues sumergiéndose y deja las manos afuera o cositas así. Entonces claro, eso tiene mucho que ver, ¿correcto? Exacto. Sí, o sea, de hecho, si tú intentas enfriarte, no sé, poniéndote una toalla mojada aquí en la nuca, muchas veces para enfriarnos nos echamos agua en la nuca. O he visto, por ejemplo, que hay como chalecos fríos
o ya hay hasta como ropa interior fría, con esta moda del frío que está por todos lados, quizá no es la forma más efectiva, porque tu cerebro va a alcanzar a activar mecanismos para calentarte. Claro. En cambio, si lo haces en estas zonas que ya comentamos, sí llegas a disminuir la temperatura corporal efectiva. Y ahora sí, ¿por qué esto sería bueno hacerlo? ¿Por qué te sumergirías en algo frío si tú tienes un ritmo como circadiano en donde tú controlas tu temperatura? ¿Por qué lo harías? Claro. Pues la realidad es que a raíz de que nació esta metodología y esto viene como que hay sabiduría ancestral incluso al respecto, ¿no? Como que la gente en zonas muy frías del mundo decía como, cuando viene el frío, prepárate enfriándote, exponiéndote al frío, y eso te hace sentir mejor. Y se creó una metodología muy famosa, que hoy es la que se vende mucho, de las tinas en hielo. Pues lo hemos estudiado y hemos visto que efectivamente el frío sí produce cosas bien interesantes en el cuerpo, ¿no? Podemos hablar, digo, como a grandes rasgos, de 3 áreas de impacto del frío o de esta exposición, que es el impacto en la salud o en el estado mental, el impacto metabólico para perder grasa y el tema del rendimiento físico aeróbico, ¿no? Vamos a ir con una pregunta del público, Jorge, y que da mucho pie a lo que estamos platicando. Buenísimo. ¿Cuáles son los beneficios probados de esta terapia? Ok, sí, pues sin duda da pie. Y a ver, te decía, hemos estudiado como 3 áreas de impacto del frío. Y lo primero es el tema del estado mental, de cómo afecta el estado mental exponernos a frío. Y esto es importante porque lo primero que hay que decir es que cuando tenemos esta exposición aguda a temperaturas bajas, nuestro cuerpo libera una cantidad enorme de noradrenalina, o adrenalina, o norepinefrina, adrenalina, ¿no? Que es como lo que más que conoce. ¿Qué significa esto? Que el frío produce un estado de estrés muy agudo en el cuerpo, pero es un estrés bueno, es un estrés que le llamamos estrés de trabajo. Es un estrés que nos acompaña de cortisol, que es como la hormona mala o de malos efectos en tema de estrés. Entonces, esta liberación de tanta adrenalina cuando entramos en una inmersión fría o tenemos un regaderazo frío, lo que hace es que ayuda a nuestra cabeza a lo que hace la adrenalina, que es enfocarse. Y como suele suceder, una liberación masiva de adrenalina va acompañada de una liberación masiva de dopamina. Esta liberación de dopamina produce un efecto de largo plazo de bienestar, ¿no? De emociones de bienestar. Hemos estudiado como a qué nivel esto puede impactar y hemos visto que realmente en soldados y gente que hace esto como con regularidad disminuye niveles de ansiedad, ¿no? O sea, mejora realmente los niveles emocionales. Y también ayuda mucho a la concentración, por ejemplo. Sí, y esto qué padre que lo mencionas, porque también hay como partes del cerebro que controlan esto, ¿no? Que da contexto al cerebro, es decir, a ver, me voy a meter a este baño frío, pero lo voy a hacer porque pues tengo un beneficio, entonces da un poco de contexto, no es un estrés como si, no, o sea, cualquiera, no sé, que te van a asaltar o lo que sea, es muy diferente ese tipo de estrés, como bien mencionas. Ahora, eso fue el mental, platícanos un poquito del físico, ¿cuáles son los beneficios físicos? Sí, y retomando un poco el tema mental, eso es muy importante. O sea, cuando nosotros nos exponemos a situaciones desagradables, pero lo hacemos con un contexto mental bueno, desarrollamos resiliencia, lo que llaman grit en inglés, que es algo así como resistencia o fuerza mental, ¿no? Ahora, ¿qué hace la adrenalina fuera del cerebro? Porque se libera no solo en la cabeza, sino en todos lados. Exacto. Lo que hemos visto en resumidas cuentas es que tenemos 2 tipos de tejido graso, el tejido blanco y el tejido pardo, ¿no? Y este tejido pardo hay como que el gris y el café. Básicamente la adrenalina induce un cambio en la grasa blanca a que se vuelva grasa parda. ¿Y esto por qué es importante? Porque la grasa parda es grasa mucho más activa. Es la grasa que genera gasto calórico basal, o sea, aumenta el número de calorías que gastamos por día solamente, pues literal, por existir. Exacto. Y esto se traduce en que es lo que quieren escuchar las personas, pues que puede justo bajar de peso. Pérdida de peso. Exacto. Exactamente. Ahora, ¿qué otros beneficios físicos, por ejemplo, musculares, etcétera, ejercicio, cómo lo ves? Y esto es un área interesante porque, o sea, en el tema de hielo y ejercicio hay que tener cuidado de cuáles son los objetivos, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, si tú estás entrenando para buscar crecer tu masa muscular, al final de cuentas, el crecimiento muscular, la hipertrofia, depende de algunos procesos de inflamación. Y enfriarnos genera desinflamación del cuerpo. Claro. Entonces, si tú entrenaste vigorosamente para crecer masa muscular,
y tienes una inmersión o un baño frío, Luego. luego, exactamente, inhibes este crecimiento un poco, ¿no? Tampoco hemos visto que sea un impacto muy brutal, pero yo diría, pues si estás metiéndole ganas a eso, evítalo. Quizá en las siguientes 4 horas, después de haber hecho ejercicio, no hacer la exposición a frío. Ahora, en entrenamientos de resistencia, como estos intervalos, el HIIT famoso, lo que hemos visto es que una inmersión en frío inmediata después de esto mejora la recuperación. Sí, exacto. Sí, ayuda a desinflamar justo. Exacto. Y puedes recuperar más rápido, porque es típico que estamos haciendo ejercicio, ¿no? Y al día siguiente, pues como que quieres volverlo a hacer, pero ya te duele todo, exacto, ¿no? Y entonces ya a lo mejor tu rendimiento no es el mismo. En fin, y este tipo de situaciones podrían mejorar esto, ¿no? Para que continúes entrenando al mismo ritmo. Totalmente. Y de hecho, durante la sesión. O sea, si tú, durante tu sesión de ejercicio de resistencia, y aquí también de fuerza, estás enfriándote las palmas con algo no helado, simplemente frío, o sea, algo que tampoco te haga que se palidee la piel porque se cierran los vasos, aumenta la resistencia durante la sesión, te permite hacer ejercicio durante más tiempo y a la larga permite como que, si comparado con alguien que no lo hace, desarrolles más rápido el tema de resistencia. Jorge, hay una pregunta del público que me encantaría que nos ayudaras a responder. Venga. ¿Es peligroso intentar esta terapia en casa? Esto es importante porque la realidad es que hay que ser cuidadosos en moderar la temperatura fría a la que nos exponemos. Entonces, un tema de inmersión en agua con hielo a muy bajas temperaturas, tú solo en casa, yo sí recomendaría no hacerlo porque sí hay gente que se puede desmayar incluso mientras lo hace, ¿no? Entonces, en casa quizá vale la pena o hacerlo acompañado o recurrir al tema de regaderazos fríos, ¿no? O sea, la mayor parte de los estudios científicos se han hecho en inmersión en tina con agua helada, pero pues también hemos visto que la verdad es que los regaderazos fríos, siempre y cuando expongamos las áreas de cuerpo que ya dijimos, tienen efectos bastante comparables. Esa es súper buena. Entonces, digamos, como adaptarlo de repente en casa, a lo mejor acabándose de bañar, echarse el famoso regaderazo de agua fría, ¿no? Sí, porque a veces la gente cree que es que tiene que estar helada el agua y casi tienes que poner morado en cuando te metes a la tina. Y la realidad es que los estudios de la fisiología de la respuesta al frío se hicieron con agua entre 20 y 14 grados centígrados, que no es mucho. Obviamente eran baños de 1 hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos visto que se puede ajustar la temperatura y la duración para todo tipo de tolerancias. Claro, y en otros estudios aparte también han visto que, a ver, la respuesta, a lo mejor si tú nunca lo has hecho, y la respuesta que te eches un regaderazo de agua fría, pues desarrollas una respuesta pues muy similar a lo mejor a alguien que ya a lo mejor tiene un poco más de costumbre y que sí lo hace muy seguido y se mete una tina de hielo, pues no es lo mismo para alguien que no lo haya hecho. Entonces como que si quieres esa respuesta del cuerpo, ¿no? Como que se saque un poco de onda, que cambie las temperaturas, a lo mejor si ya te vuelves pues muy crack, ¿no? Pues puedes hacerlo y ir como evolucionando para que cada vez tengas un poquito más de exposición y esa respuesta del cuerpo que buscamos. Exactamente. ¿No? Hay otra pregunta del público también que tiene mucho que ver con esto. ¿Cuánto tiempo debe durar una inmersión? Esto es interesante, o sea, hay 2 formas de verlo, a mí las 2 me parecen muy correctas. Hemos visto hoy que, por ejemplo, en inmersión, y quizás esto es comparable a regaderazos, 11 minutos a la semana, puede ser en 1 o en 3 sesiones, o sea, realmente eso no parece tener tanto impacto, es como un tiempo ideal, ¿no? Entonces, estas inmersiones que la gente va cada 2 meses y se mete 4 minutos, pues quién sabe qué tan útiles son. Claro. Necesitamos más tiempo. Esa es una forma de verlo. Ahora, lo otro es un método que el doctor Huberman, que también habla mucho de esto, lo dice como el método de las barreras, ¿no? Justo como tú decías, el primer contacto con el frío genera un shock donde te quieres salir y quieres tú estar en una temperatura fría donde te sientas seguro, pero también tienes esta urgencia corporal de salirte de ahí. Y después te vas a adaptar. Entonces ya pasaste una primera barrera, pero tu cuerpo se va a seguir enfriando. Entonces vendrá una siguiente barrera de decir otra vez, ya sácame de aquí, por favor, ¿no? Sí. Entonces, como que aguantar otra vez eso, volverte a adaptar y seguir, es otro método que no es tanto por tiempo, sino porque tú te propongas de, ok, hoy voy a aguantar 1 barrera, mañana 2, luego 3, y así dependiendo de literalmente cómo te sientas cada día que vas a hacer tu sesión, ¿no? Sí, eso me encanta justo, para no tampoco hacerlo así de que 2 minutos diario, por ejemplo, a fuerza. O sea, como un poquito, a lo mejor puedes intentarlo en una semana 3 minutos, por ejemplo, al siguiente día nada más 1 minuto, o sea, ir variando un poco con eso, un poco pasando estas barreras, ¿no? Exacto. Hay otra pregunta también súper interesante.
¿Existe alguna contraindicación médica para realizar esto? Ok. Esto yo creo que hoy es un área de incertidumbre, ¿no? ¿Qué tenemos? Hay algunos estudios ambientales donde se ha visto que después de días de exposición intensa al frío en la población general, como en Canadá, donde hay nevadas muy intensas, aumenta la prevalencia de eventos cardiovasculares, como infartos, derrames hemorrágicos en el cerebro. Entonces, o sea, esto no se ha estudiado en el tema de los baños fríos, ¿no? Pero si entendemos estos estudios, entendemos lo que decíamos de que liberamos un montón de adrenalina a la hora de tener esta experiencia, pues quizá tiene sentido pensar que si tienes una enfermedad cardíaca donde eres más susceptible a los efectos de la adrenalina en tu corazón, pues vale la pena primero consultar a un especialista, ¿no? Antes de aventarte a ciegas a hacer esto. Claro, sí, justo el mensaje sería tal vez si eres alguien que está enfermo del corazón, ¿no? Un cardiópata, tal vez sí tendríamos que irnos con más cuidado. Sí. Y también eso que mencionas, pues justo que como explicando un poco ese estudio de que se muere más la gente en épocas de frío, justo es por esto, ¿no? Esta respuesta a adrenalina, que es una de las teorías, y es la que decíamos que el contexto es diferente, ¿no? No es lo mismo a decir, hijo, ya llegó el invierno y pues no puedes hacer nada al respecto, a decir, ok, me voy a subir a esta tina, ¿no? Me voy a meter y voy a estar aquí porque sé que es bueno para mi salud. Es un poco el contexto también diferente. Por supuesto, o sea, no es nada análogo, pero nos da algunos datos de decir, bueno, si queremos ser precavidos, que deberíamos serlo, pues quizás este es un área, ¿no? Me encanta ese consejo. Jorge, hay una pregunta del público que también me parece muy relevante. Okay. ¿Qué diferencia hay entre los beneficios que pueden obtener los hombres y las mujeres de esta terapia? Sí, es muy buena. Y tampoco, a ver, otra vez es como un área ahí medio incierta, pero sí hay algunos estudios donde pareciera que el tema de pérdida de peso lo han medido más como pérdida de circunferencia de la cintura. No es algo que ocurra en mujeres, ¿no? O sea, un estudio en soldados que se hizo este año, bueno, se publicó este año, después de un tiempo de estar exponiéndose al frío, 8 semanas, vieron que además del tema de bienestar emocional, que eso sí fue parejo para hombres y mujeres, reducción en niveles de ansiedad, mejor como resiliencia para todos, también midieron el tema de pérdida de grasa abdominal y eso ocurrió en los hombres, pero no en las mujeres. Entonces, pues es un área interesante. Vamos con otra pregunta del público. ¿No se supone que el frío crea enfermedades respiratorias? Pues ahí sí defiero a tu opinión de experto. Sí, la verdad es que es un tema súper preguntado, ¿no? La típica, como esta cuestión de, oye, las mamás que le dicen a los hijos, oye, ponte el suéter si no te vas a enfermar, o no andes descalzo, todas esas cosas. La verdad es que es un mito, esta exposición al frío que hace que te enfermes. En personas, digamos, sanas, pues sí, se considera un mito. Digo, aquí viene un poco la confusión y les voy a explicar un poco por qué. Sí hay ciertas personas, y es bastante común, de hecho, hay una cosa que se llama rinitis vasomotora, que es una enfermedad en donde algunos pacientes con cambios de temperatura bruscos desarrollan un cuadro parecido a una gripa, en donde pues, se congestionan, tienen como mucho moco, ¿no? Está fluyendo muchísimo, a veces se ponen hasta un poquito roncos, etcétera. Y es pues como un mecanismo en donde el cuerpo justo se juegan un poco los vasos, etcétera, y se inflaman un poco ciertas estructuras de la nariz, sobre todo, que hace que se te tape un poco y que produzcas más moco. Y entonces como que pues sí, existe como, ya te enfermaste. Y en realidad eso no es una infección. En realidad es una reacción del cuerpo a ciertas como estímulos, tanto temperaturas frías o calientes, que puede hacer que parezca una gripa, pero la verdad es que eso se trata fácilmente, digo, eso ya podríamos platicarlo después. Y yo creo que de ahí sale este mito. Pero en realidad la mayoría de las personas, si se exponen a frío, pues no se enferman, ¿no? O sea, cuántas personas ponen el aire, etcétera, y no tienen ninguna bronca. Y sí hay ciertas personas que como que, es que yo sí me enfrío, ya, como que me enfermo. Y en realidad pues no es una infección, es esto que te platico. Entonces, pues no, la exposición al frío en realidad, y sí hemos hecho estudios así como de los baños fríos así, no ha demostrado que haya alguna diferencia en que te enfermes más seguido. Pues sí, esto es interesante. Oye, pues Jorge, digo, ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría nada más así como bullets de cuáles son los beneficios y cuáles son las cosas que tal vez verías como en contra de todo este tema. Claro. Pues digo, a ver, beneficios, recordar, a nivel mental, desarrollamos claridad, concentración, mayor motivación por efectos de dopamina, de adrenalina, resiliencia y como fortaleza mental, ¿no? A nivel metabólico, mejoramos el perfil de nuestro tejido graso, lo cual nos permite gastar más
calorías de manera basal y tener más grasa parda, que es grasa buena, en vez de grasa blanca. A nivel de ejercicio y de desempeño físico, si estamos recuperándonos después de un entrenamiento de resistencia, nos puede ayudar a recuperarnos y durante la sesión a tener pues también como mayor durabilidad, ¿no? Áreas de incertidumbre, las mujeres, para usarlo como un tema de beneficios metabólicos, hay que ver qué pasa. Temas de gente que tiene enfermedades del corazón, pues sí, igual precaución, asesorarse primero de un cardiólogo para decidir este tipo de exposición. Y quizá agregaría yo también el tema de que a lo mejor un físico-culturista o alguna cosa así que está buscando crecer mucho los músculos, pues sí, tal vez no hacerlo inmediatamente después del ejercicio, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues ha estado padrísimo, Jorge, como siempre, esta plática. ¿Nos puedes recordar tus redes sociales, métodos para contactarte por alguna duda, consulta, etcétera? Claro, @drmindful.online, ahí me encuentran en Instagram y ahí los atiendo. Perfecto, ahí te podemos echar preguntas, ¿verdad? Las que quieran, ya saben. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas, estuvieron buenísimas. La verdad es que aquí siempre pues nos cercioramos de traerles información fidedigna, basada como mucho en evidencia científica, en artículos, en donde vemos justo con respuestas un poquito más certeras y pues encantados de responderles como siempre. Les mandamos un abrazo y nos vemos en la próxima.